Buenas noches. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 15. En la clase anterior trabajamos regresión y correlación simple, que era el capítulo o la unidad número 5. Finalizamos ya la práctica 5 y hoy vamos a iniciar con el último capítulo que se llama regresión y correlación múltiples. Entonces, vamos a trabajar la práctica 6.1. Vamos a explicarla. Aquí tenemos nuestra práctica 6.1. Esta es la práctica 6.1 que se llama regresión y correlación múltiple. Entonces aquí dice que utilizando el análisis de correlación simple que se presenta a continuación sobre un estudio de la relación entre la tasa de desempleo y el año de referencia como predictores de la remuneración media por hora en nuestro país, calcula e interpreta el coeficiente de correlación simple. Resulta que a mí me dieron este análisis. Que está aquí. Si quieres lo pongo en amarillito para que se vea mejor. A mí me dieron ese análisis que está en amarillo es un análisis de correlación de Pearson. Ahí podemos ver que hay tres variables. En ese análisis de correlación hay tres variables. La primera variable se llama remuneración por hora y viene siendo la variable independiente. Y hay dos variables dependientes, que es la tasa de desempleo y los años, o el año de referencia. Hay una variable independiente, que es esta, que viene siendo Y en matemática, y hay dos variables X, que son dependientes, que es la tasa de desempleo y los años. Ese análisis nos dice que el tamaño de la muestra es 13, nos da el coeficiente de correlación de Pearson de cada variable, de cada correlación de variable. Me dice que la correlación de la variable remuneración por hora con tasa de desempleo nos dio negativo 0.27. Ese dato nosotros lo tomamos. La otra variable se llama remuneración por hora correlacionada con años. Nos dio 0.98 en el análisis. Y la tasa de desempleo correlacionada con los años nos dio negativo 0.43. Esos tres valores que están aquí donde dice Pearson, lo tomamos. Esto le llaman el p-valor, que es un valor que se utiliza para comparar. Esos tres valores, lo primero para hacer un análisis de correlación que hay que hacer es enumerar las variables. Usted le pone el número que usted quiera a cada variable. Primer paso, enumerar las variables. Las variables yo la enumeré de esta forma. La número 1 es la variable dependiente. La número 2 le puse tasa de desempleo. Y la número 3 le puse referencia, año de referencia. Entonces, la remuneración que depende de estas dos es remuneración la 1, la 2 es tasa de desempleo y la 3 años. Eso fue los códigos que le puse, 1, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos la dichosa fórmula de sacar la correlación, el coeficiente de correlación. Se saca con esta fórmula que dice R de 1, 2 y 3 es igual a R de 1 por 2 al cuadrado más R de 1, 3 al cuadrado menos 2 por R de 1, 2 por R de 1, 3
por R de 2, 3, dividido entre 1 menos R de 2, 3 al cuadrado. Eso así a simple vista se ve que está un poquito complicado, pero resulta que esa fórmula no es tan complicada. Simplemente eso que está ahí abajo son los códigos que le pusimos a la variable. Ya tengo las variables enumeradas, entonces lo que tengo que poner la correlación. La primera, dice la tablita, es remuneración por tasa de desempleo. Esas son las dos que se correlacionan. Remuneración y tasa de desempleo es la primera, y eso da negativo 0.27. Ese valor yo lo pongo aquí. La variable 1 se llama remuneración, la variable 2 se llama tasa de desempleo, y remuneración por tasa de desempleo dio la correlación negativo 0.27, dice ahí en la tabla. La segunda variable, que viene siendo la número 1, de nuevo, remuneración por la variable número 3, que es año. Entonces la correlación de esa variable, remuneración y años, me da 0.98. Entonces así mismo yo lo escribo aquí, remuneración, que es la variable 1, por años, que es la variable 3, la correlación de esas dos variables me dio 0.98. Por último, tengo la tasa de desempleo, que es la tercera variable. Digo, la tercera así en orden, que viene siendo la número 2. La número 2, le pusimos a tasa de desempleo el número 2. Esta es la tercera correlación. Tasa de desempleo el número 2 por años, que es la número 3. Y la correlación de esas dos variables dio negativo 0.43, dice aquí. Ahí tenemos los tres datos que necesitamos. Tasa de desempleo, que es la variable 2, y años, que era la variable 3, y la correlación de esas dos dio negativo 0.43, dice aquí en la tabla. Después que tenemos eso, simplemente sustituimos cada valor en la fórmula por sus valores correspondientes. La primera dice regresión de 1, 2 y 3 es igual R de 1, 2 al cuadrado. La variable 1, 2 dio, aquí lo dice, 1 y 2. 1, 2 viene siendo la primera correlación, dio negativo 0.27. Entonces ahí se pone negativo 0.27 al cuadrado, más la correlación de la 1 y la 3 al cuadrado. La 1 y la 3 dio 0.98 y eso se pone ahí al cuadrado, menos 2 veces R de 1, 2. R de 1, 2 da negativo 0.27 por R de 1, 3. R de 1, 3 da remuneración por año de referencia, y la otra dice R de 2, 3, que da tasa de desempleo por año de referencia. Ahí están las fórmulas sustituidas por sus valores, que son esos valores que están ahí. Resolviendo, se dice negativo 0.27 al cuadrado, más 0.98 al cuadrado, menos 2 veces negativo 0.27 por 0.98 por negativo 0.43, dividido entre 1 menos negativo 0.43 al cuadrado. Resolviendo eso, esta parte, negativo 0.27 al cuadrado, me da 0.0729, más 0.98 al cuadrado me da 0.9604, menos 2 multiplicado por esa multiplicación
que da 0.113778. Abajo, 1 menos negativo 0.43 al cuadrado, da 0.1849. Resolviendo, arriba sumamos esos dos valores y le restamos 2 multiplicado por ese valor. Entonces, la suma de estos dos valores da 1.0333 menos 2 por 0.113778 da 0.227556. Dividido entre 1 menos 0.1849 me da 0.8151. Resolviendo esa parte, si saco la raíz cuadrada de esa resta entre ese valor, me da eso ahí dentro, me da 0.9885, y cuando saco la raíz cuadrada de 0.9885, me da 0.9942. Ahí obtuve el valor del coeficiente de correlación que estaba buscando y dio 0.9942. La interpretación dice que indica, ese 0.9942 indica que el grado de asociación entre las variables predictoras, tasa de desempleo y el año de referencia, y la variable dependiente, que es la remuneración media por hora, es muy fuerte. Entonces ahí acabó ese análisis de correlación, que viene siendo el tema 1. Si usted quiere, yo se lo envío esto al grupo. Ahí está completo. Ahí está todo lo que había que hacer. Déjame ver si yo logro. No. Vamos a dejarlo así. Yo este documento se lo envío hecho luego. Vamos a continuar con la parte 2. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, hágala. Qué bueno que no se quede con la duda, porque este es su examen final. Si tiene preguntas, hágala. Preguntas, preguntas, preguntas. Si no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Tenemos aquí el tema 2 de la práctica, que dice que utilizando el análisis de regresión lineal múltiple que se presenta a continuación y asumiendo un nivel de significancia de la prueba de un alfa de 0.05, realice lo que se le pide. ¿Qué se le pide? Aquí me dieron este análisis de regresión lineal múltiple, dice aquí. Aquí tenemos la remuneración por hora. Tenemos que el R cuadrado dio 0.98. El R ajustado dio 0.97. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de este análisis de regresión lineal múltiple? Cuando usted lo hace en el computador, esto es lo que le sale. Lo importante aquí es la constante. ¿Cuánto vale la constante? La constante vale negativo 231.98. Es un valor que es clave aquí. 231.98, eso es la constante. La tasa de desempleo viene siendo 0.05 y los años 0.12. Ya esos tres valores son los que usamos para nosotros interpretar. Entonces, aquí dice que interprete el coeficiente de determinación múltiple adecuado. Entonces, la interpretación dice, el R cuadrado ajustado, aquí está el R cuadrado ajustado, mírelo aquí, dio 0.97,
Mírelo ahí, R cuadrado ajustado dio 0.97 y ese valor es que hay que interpretar. Se llama coeficiente de determinación múltiple. El R cuadrado ajustado indica que las dos variables independientes representan el 97% de la varianza de las calificaciones. Es decir, que el 97% de las variables de la remuneración por hora se explica por las variables independientes o predictoras contempladas en el modelo. Eso es lo que significa ese 97 por 0.97 que está ahí, que el R cuadrado ajustado. El tema 2 o la parte B de la práctica dice que determine e interprete la ecuación de regresión estimada. Para hacer la regresión de ecuación estimada, nosotros vimos en la práctica pasada de regresión múltiple, de regresión simple, que existe lo que es beta 0, beta sub 0, nosotros lo calculamos en el análisis, en la práctica pasada. Aquí beta sub 0 en el análisis viene siendo la constante beta 0 o beta sub 0, que es negativo 231.98. Ese viene siendo el resultado de beta 0. Y tenemos beta 1, que es la otra variable, que es 0.05, y tenemos beta 2, que es 0.12. Tenemos esas tres variables. La constante más dos variables. Beta 1, beta 0, beta 1 y beta 2. Si hubiera más, beta 3, beta 4, todas las que aparezcan. Entonces, negativo 231.98 beta 0, 0.05 es beta 1 y 0.12 es beta 2. Esos números se colocan aquí debajo y después que se colocan los números ya se hace la ecuación. Este es el formato que debe tener la ecuación. La ecuación tiene que decir Y pronosticado es igual a beta 0, que viene siendo negativo 231.98, más beta 1, que es 0.05 por la variable X1, que X1 viene siendo aquí tasa de desempleo. Entonces, más beta 2, que es 0.12 multiplicado por la variable X2, que es años de referencia. Entonces, así se hace la ecuación de regresión estimada. Beta 0 fue negativo 231.98 más beta 1, que fue 0.05 multiplicado por la variable que se llama tasa de desempleo, más beta 2, que es 0.12 multiplicado por la variable que es años. ¿Y cómo se interpreta esa ecuación? Como dice ahí en el cuadrito amarillo. La interpretación dice que la remuneración por hora se incrementará en 0.05 pesos en ese valor por cada unidad de cambio en la variable tasa de desempleo, sea cual sea el valor de la variable años. También se puede decir que la remuneración por hora se incrementará en 0.12 pesos por cada unidad de cambio en la variable año, sea cual sea el valor de la variable tasa de desempleo. Y por último se dice que en caso de que tanto el valor, de la tasa de desempleo como el valor de año de referencia sean nulos, si aquí hubiera un 0 y aquí también hay un 0, entonces la remuneración por hora va a disminuir en 231.98 pesos. Si aquí hay 0 y aquí hay 0, son nulas esas dos variables, entonces la remuneración va a disminuir
disminuir porque es negativo 231.98. Así se interpreta en la ecuación de regresión estimada. La otra dice que interprete el factor de inflación de varianza, B y F, interprete factor de inflación de varianza. Entonces el factor dice que 1.23, míralo aquí, el B y F, factor de inflación de varianza dio 1.23, míralo ahí, 1.23 dio. Entonces como dio 1.23, lo que se dice es, aquí, ok, que el factor de inflación de varianza es de 1.23 en ambos casos y por tanto es menor que el límite superior de la prueba, que es 10, lo que indica que las variables independientes no están muy correlacionadas. Como dio 1.23 los dos y el límite superior es 10, entonces lo que dice que las variables no están muy correlacionadas. Así se interpreta ese valor. El límite, mírenlo aquí, que es 10, el error. Entonces, la otra dice, la siguiente, presente su conclusión sobre la significancia de este modelo. Entonces, para presentar la conclusión, lo que hay que analizar este valor que está aquí, que dio 0.0001, o este valor que es el valor del modelo, este valor que es el valor del modelo, el P valor dio 0.0001. Entonces ese valor se interpreta y se dice el valor del modelo de regresión es menor que 0.0001, por tanto, como este valor es menor que el nivel de significancia de la prueba, que es 0.05, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que al menos uno de los coeficientes de regresión no es igual a 0. Esto indica que el modelo se muestra claramente válido para representar los datos y que las variaciones en la variable remuneración por hora se explican significativamente por el conjunto de efectos predictivos identificados. Así se interpreta ese valor que es 0.0001, viene siendo menor que este valor. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los coeficientes de correlación son diferentes de 0. Por último, dice que presente su conclusión sobre la significancia de cada uno de los coeficientes individuales del modelo. Entonces aquí lo que dice es que analice cada uno de los coeficientes individuales del modelo. Podemos ver aquí en la tablita que este dio 0.053, este dio 0.001, y eso es lo que se va a interpretar. Y eso se interpreta de esta forma. Dice, el valor del coeficiente de regresión de la tasa de desempleo fue 0.0053 y es menor que el nivel de significancia de la prueba, que fue 0.05. Por tanto, se concluye que este coeficiente de regresión es diferente de 0 y es un factor de predicción significativo de la remuneración por hora. El valor P del coeficiente de regresión de los años de referencia, que es la otra variable, dio 0.0001, es menor que el nivel de significancia de la prueba, que es 0.05. Por tanto, se concluye que este coeficiente de regresión es diferente de 0
y también es un factor de predicción significativo de la remuneración por hora. El otro valor, el valor P de la constante 0.0001 es menor que 0.05, por tanto se concluye que este estadístico es diferente de 0 y además es un factor de predicción significativo de la remuneración por hora. Entonces ahí se concluye la práctica 6.1, que era la última práctica ya de esta asignatura. Ya lo único que tenemos pendiente es el examen final. Entonces, aproveche y tómele su fotica ahí a la parte de la práctica, esa es la parte E, que dice que presente la conclusión sobre la significancia de cada uno de los coeficientes individuales del modelo. Así es que se interpreta, esa es la parte E. Esta es la parte D y la C, puede tomarle una foto juntas las dos, C y D. Esa es la inflación de varianza B y F y la conclusión de la significancia del modelo. Aquí tenemos la parte B, que determina la ecuación de regresión estimada. La parte B está ahí resuelta e interpretada. Entonces aquí tenemos la parte A junto con parte de la tabla, la parte A de la práctica. Entonces aquí tenemos, como vimos ya la parte A, tenemos aquí el título encabezado del tema 2 junto con la otra parte de la tabla. Ahí está el R ajustado, la constante, el valor de la constante de beta 0, beta 1 y beta 2. Beta 0, beta 1 y beta 2. Y el B y F. Entonces, aquí tenemos los cálculos que no se ven completos. Los cálculos de la otra parte, que fue la parte 1. Ahí tenemos la fórmula resuelta de la parte 1. Y aquí arriba tenemos el encabezado. Entonces ahí se acabó todo. Si tiene alguna pregunta, tiene unos minutitos ahí para hacerla. Cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, la hace. En la clase del lunes, que va a ser nuestra última clase, el lunes próximo, entonces ahí vamos a explicar el examen final. Y lo dejamos abierto. Preguntas. Viene de las 6 a las 5, no, la más de las 6. El lunes yo le digo, cuando explique el examen. No lo he visto todavía. El lunes le digo de dónde viene el examen. Me supongo que esta práctica y me supongo que la otra también, porque creo que la otra no salió en el segundo parcial, ¿o sí? Creo que no. No, no, maestro. La unidad 5 y 6 van para el final. Ok, gracias. Eso, usted se pone a leer, como yo digo, que se cuentan con los dedos de la mano la gente que lee el material de la unidad. Cada unidad tiene un material ahí, se llama material de estudio, guía materiales de estudio. Ese material explica la teoría de todo ese capítulo enterito. Explica muy bien, pero nadie lo lee. Aquí hay un material de regresión y correlación simple también que nadie lo lee, que explica claramente todos esos conceptos que yo expliqué ahí. Explica el por qué y el por qué. Entonces esa práctica ya usted la puede descargar de ahí. Está realizada, la puede llenar aquí. Y ya pendiente, nada más tenemos el examen final, que le puse fecha ya del lunes. Lo voy a abrir desde el lunes hasta el 16 de mayo. El 16 de mayo lo cierro.
y publico con lo que hayan hecho. Ok. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacerlo. Entonces, el lunes ya concluimos. Profe, Digan. con relación a la evaluación docente, ya se arregló la página. La evaluación docente es hasta el 19 de mayo. Entonces, de Yo aquí a- tuve acceso, yo pude. Todavía está dañada. tiene que decir completada al final. Completada tiene que decir para que sea válida. Profe, el problema es que la llenamos y cuando le damos a enviar, vuelve y dice que hacen falta preguntas y volvemos y la llenamos y vuelve y pasa lo mismo. Eso lo que significa que todavía tiene dificultad. Hay 10 preguntas que se borran y eso es casualmente, que se borran las mismas 10 preguntas siempre. Pero resulta que la evaluación que Da yo, error. Yo llevo la semana entera intentando que no he la que podido. yo me hice se hizo correctamente y la que mi jefe me hizo se hizo correctamente. La única que está dando error es la del estudiante. Pero ellos lo van a tener que resolver de una forma u de otra. Ellos lo van a tener que resolver. Así Eso está extraño. sí, eso es extraño, que a ellos no les conviene que se evalúe. Eso es lo que pasa. Porque ellos están en política y ese dinero lo necesitan para la política. Eso es lo que pasa. Pero esa evaluación